Hola, buenos días. Vamos a hacer hoy una revisión general para ver una revisión de la situación general para ver qué es lo que puede hacer la bolsa en 2024 y, sobre todo, qué debemos hacer nosotros según la bolsa evolucione de una forma o de otra. Porque eso es lo realmente importante y lo que marca la diferencia entre unos inversores y otros. Porque nosotros no podemos predecir con exactitud qué es lo que hará la bolsa, pero sí podemos decidir qué haremos nosotros según la bolsa evolucione de una forma o de otra. Para esto, lo primero que debemos hacer es un análisis de los datos más importantes que pueden influir o van a influir en lo que haga la bolsa en 2024. Estar oyendo continuamente predicciones macroeconómicas lo único que hace es confundirnos y el resultado es que invertimos peor y con continuas dudas. Pero de vez en cuando creo que sí que es bueno hacer un repaso a la situación general como vamos a hacer hoy. Al final del vídeo veremos las noticias más importantes de la independencia financiera y los dividendos, como siempre. Empezamos viendo el petróleo. El precio de la energía es fundamental para que la economía vaya mejor o peor. Este es el gráfico del petróleo Brent. Los demás petróleos, como el West Texas, han hecho una cosa muy parecida. Como veis, a principios de 2022, el petróleo Brent, en este caso, y los demás más o menos igual, llegó a los $140. Este precio es demasiado alto para que la economía vaya bien. Y de hecho, muchas fábricas cerraron temporalmente porque con esos precios de la energía no les merecía la pena fabricar sus productos porque perdían dinero haciéndolo. Esos precios tan altos del petróleo hicieron que entrase mucho dinero en las petroleras. Como ejemplo os pongo el gráfico de Chevron. Veis que Chevron marca máximos pocos meses después de que marque máximos el precio del petróleo. Esto es muy habitual y sucede por la visión cortoplacista de muchos inversores. Es un ejemplo del error que se llama efecto retrovisor y que consiste en creer que el futuro va a ser igual que el pasado reciente. Ahora el petróleo está aproximadamente a la mitad de aquellos máximos. Un precio del petróleo de 70 a 80 dólares por barril es relativamente alto, pero la economía puede tener un buen crecimiento con ese precio del petróleo. Así que el precio del petróleo ha dejado de ser un problema. Si durante 2024 se mueve en la zona de los 70 a los 90 dólares, no deberá afectar a las decisiones que tomemos los inversores de largo plazo. Si cayera por debajo de los 70 dólares, entonces eso sería bueno para los beneficios de las empresas industriales. Y, en ese caso, deberemos tenerlo en cuenta para valorar esas empresas en esos momentos. En cuanto a comprar petroleras, creo que es mejor esperar que los precios del petróleo caigan más. Como os digo siempre, hay que procurar comprar las empresas de calidad cuando casi nadie las quiere comprar. Así que los inversores de largo plazo no debemos comprar acciones de empresas petroleras cuando el petróleo sube mucho, sino cuando cae. El precio del gas ha caído aún más desde sus máximos, como veis aquí. Esto ya lo estaréis notando en las facturas de la calefacción de vuestra casa si la tenéis de gas natural. Y ese dinero que os estáis ahorrando en gas respecto al momento en que estuvo más caro, lo podéis invertir o gastarlo en otras cosas. Y es lo que estaréis haciendo. Por eso esta bajada del precio de la energía es buena para el crecimiento económico. Porque en los peores momentos del precio de la energía, gran parte de la población tuvo que gastar una parte muy importante de sus ingresos en pagar la calefacción y la gasolina, reduciendo sus gastos en otras cosas. Y eso fue mucho menos dinero para todos los demás sectores de la economía. Lógicamente, con estos precios más bajos de la energía, la mayoría de las empresas también recuperan sus márgenes normales de beneficios y vuelven a tener un nivel normal de ventas porque la gente ya no se está dejando gran parte de su sueldo en calefacción y en gasolina. Es importante que os fijéis en que los peores escenarios nunca se dan, al menos hasta ahora, pero son los que más influyen en las decisiones de inversión de muchos inversores. Y eso es un error muy grave que les hace perder dinero o ganar mucho menos del que deberían ganar, si tuvieran una psicología mejor preparada. Cuando el gas marcaba máximos en el invierno de 2022, mucha gente decía que en 2023 iba a subir aún mucho más y que el invierno de 2023 iba a ser mucho peor que el de 2022. Pero en el invierno de 2023 y ya 2024, el gas cuesta la cuarta o la quinta parte que en el invierno de 2022. Así que es importante que recordéis que nunca nadie conoce el futuro, pero que por alguna extraña razón mucha gente se deja influenciar mucho por aquellos que más les aterran. Esto es un error gravísimo que debéis evitar si queréis que os vaya bien con vuestras inversiones y con vuestra vida, claro. No conocen el futuro ni los que os aterran ni los que os tranquilizan o os tranquilizamos. Pero el hecho cierto es que ganáis mucho más dinero siguiendo el camino de los que os tranquilizamos que siguiendo el camino que os marcan los que os aterran. La curva de tipos de interés sigue invertida, pero menos. Como sabéis, la curva de los tipos de interés suele ser un buen indicador de las recesiones,
Pero como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, yo pensaba que en esta ocasión los motivos por los que se había invertido la curva eran otros y que era mucho menos probable que esta vez nos anunciase una recesión. El caso es que, como veis aquí, en las últimas semanas la curva de tipos se está desinvirtiendo. Y eso es una buena noticia porque es el escenario que me parecía más probable en ese vídeo que os acabo de enlazar. La subida de tipos que hemos tenido en 2023 ha sido buena, muy buena para la economía. Porque era completamente antinatural tener los tipos de interés al 0% o incluso negativos, como ha pasado durante varios años. Esto ha generado muchos desequilibrios que ahora se tienen que corregir. Y para que se corrijan esos desequilibrios, era imprescindible que subiesen los tipos de interés. Ahora ya hay un 60% de los bonos de deuda pública en todo el mundo que dan un 3% o más. Esto no es un freno para la economía, sino un nivel de tipos de interés correcto e incluso algo bajo, que es bueno para que la economía crezca de forma sana. Por la situación general y por las declaraciones de los responsables de los bancos centrales, parece que lo más probable es que los tipos de interés ya hayan tocado techo y que en 2024 se mantengan en la zona actual o bajen un poco. Este es un buen escenario para la economía. En España las ventas de viviendas han tenido la mayor caída desde marzo de 2020, con los encierros. Y este es un buen dato para la economía porque cuantas menos viviendas sobrevaloradas se vendan, mejor va la economía. La inflación parece que también se ha controlado. En Occidente ha pasado del 10% de hace unos meses al 3% de los últimos datos. Sería mejor que bajase al 2%. Pero una inflación del 3% entra dentro de lo normal y lo más importante es que ha dejado de crecer a ritmos del 8% o 10% a los que estaba creciendo hace pocos meses. Un tema del que se habla muy poco pero que me parece muy importante es que parece que se está fragmentando mucho el poder en el mundo. Pero puede influir mucho en la evolución de la economía y de absolutamente todo. Sobre este tema se podían poner muchos ejemplos y hacer un vídeo de muchas horas, pero voy a ser breve. Creo que es evidente que el nuevo rey de Inglaterra tiene mucho menos poder que el que tenía su madre, que era una de las personas más poderosas del mundo. En cuanto se murió la madre, muchos países de la Commonwealth empezaron a decir que se querían salir de la Commonwealth. ¿Qué es realmente la Commonwealth? Pues creo que muy pocas personas en el mundo saben realmente lo que es la Commonwealth, porque es un tema muy turbio. Pero está claro, creo que está muy claro, que es un tema mucho más importante de lo que cree la inmensa mayoría de la gente. ¿Os habéis fijado en que los dominios de las webs del Reino Unido tienen la terminación .co.uk? Por ejemplo, no es amazon.uk, sino amazon.co.uk. Esto parece una cosa sin importancia, pero es porque el Reino Unido está subordinado a la Commonwealth. La Commonwealth es uno de esos temas que son tan importantes que cuando se habla en serio de ellos, la mayor parte de la población entra en pérdida y desconecta el cerebro. El caso es que creo que las personas más poderosas del mundo están perdiendo poder realmente, y eso es muy bueno para todos los demás y para el futuro de la economía. Otro ejemplo es que Angola quiere salir de la OPEP, que es otra de las organizaciones más poderosas del mundo, y que claramente ya no tiene el poder que tenía hace años. Porque hace 20 o 30 años todo el mundo sabía lo que era la OPEP y ahora mucha gente no sabe lo que es la OPEP, porque la OPEP ha perdido gran parte del poder que tenía. Pero los árabes se están diversificando muy bien porque supieron ver a tiempo la pérdida de importancia que iba a tener el petróleo. Y hoy muchos países árabes tienen unas economías mucho más sanas que cuando la OPEP tenía mucho más poder. En resumen, se está muriendo la generación que ha mandado en el mundo desde mediados del siglo XX y sus hijos y sus herederos, por la razón que sea, se ve que tienen mucho menos poder del que tenían sus padres. Como digo, creo que esto es algo muy bueno para las próximas décadas. En relación a esto, creo que en 2024 tenemos que seguir las decisiones que tome la Unión Europea más que en años anteriores, porque creo que se está produciendo un cambio de mentalidad. La Unión Europea ha sido muy perjudicial para los europeos desde que se creó. El euro sí me parece algo positivo, aunque no perfecto, pero toda la burocracia de la Unión Europea, con su corrupción asociada, ha sido nefasta para los ciudadanos europeos. Yo veo pequeñas señales de que la mentalidad de los políticos europeos puede estar cambiando. Los cambios reales que se han producido de momento son muy pequeños, casi imperceptibles. La economía europea se ha quedado bastante atrás respecto al resto del mundo. Las grandes empresas europeas en las que invertimos no se han quedado atrás porque invierten en todo el mundo. Igual que las empresas de Estados Unidos invierten en Europa, por ejemplo. Lo que se ha quedado atrás en Europa no es la economía de las grandes empresas, sino la economía de la gente de la calle y los pequeños negocios, tras 3 décadas de malas decisiones de los políticos europeos. ¿Empezarán a tomar mejores decisiones los políticos europeos a partir de 2024? Eso es lo que tenemos que ir viendo a lo largo de 2024. Yo veo pequeñas cosas positivas que no se veían hace años. Por ejemplo, el tema de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
haya autorizado la Superliga es mucho más importante de lo que parece si pensamos que es solo fútbol. La UEFA y la FIFA son otras dos organizaciones muy poderosas y muy turbias que han perdido mucho poder con esta decisión de autorizar la Superliga. Sé que esto de que se haya autorizado la Superliga tiene matices y no va a empezar a jugarse mañana. Pero entended que este vídeo no va sobre los detalles de la Superliga, sino sobre este cambio de mentalidad que os comento. Y lo que ha pasado con la Superliga va en la buena dirección. De Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, ha dicho que el BCE ya no puede hacer más para que la economía europea crezca porque hay problemas estructurales que tienen que resolver los gobiernos. Vamos a explicar esta frase llanamente para que la entendáis bien porque es muy importante. Tal y como está organizada la economía hay dos grandes partes: la política monetaria y la política fiscal. La monetaria es la que hacen los bancos centrales. Aquí se toman las decisiones de subir o bajar los tipos de interés, aumentar o disminuir el dinero en circulación, etc. En los últimos años, lo más destacable de la política monetaria es que los bancos centrales bajaron los tipos a cero y emitieron grandes cantidades de dinero. La otra parte es la política fiscal, que es la de los gobiernos. Aquí es donde se toman las decisiones de aumentar o bajar el gasto público, aumentar o bajar los impuestos, etc. El gran problema de la economía europea y mundial está aquí, en la parte de la política fiscal, porque el gasto público es excesivo. La bajada de los tipos de interés a cero y la emisión de grandes cantidades de dinero nuevo, que es la que hemos comentado antes en la parte de la política monetaria, la de los bancos centrales, se hizo para seguir aumentando el gasto público y la corrupción en lugar de reducirlo. Lo que viene a decir Guindos, en palabras llanas, es que los bancos centrales ya no pueden hacer más de lo que han hecho por los límites técnicos de la política monetaria y que los gobiernos de toda Europa tienen que ir pensando en reducir el gasto público y la corrupción. Esto es evidente, lo sabemos todos y lo tenían que haber hecho hace décadas. La diferencia que veo ahora es que empiezan a decirlo cargos importantes como de Guindos, por ejemplo. Otro ejemplo es el nuevo ministro de Economía de España, que fue nombrado hace pocos días, y en sus primeras declaraciones dijo que había que bajar el déficit y la deuda pública. Veremos si lo hace o no lo hace, pero el hecho de que lo diga es un cambio importante respecto al pasado. Es importante saber que pocos días antes de ser nombrado este ministro, la Unión Europea le dijo a España que tiene que bajar el déficit en 7.000 euros al año, 7.000 millones de euros al año, y la deuda pública en 13.500 millones de euros al año. Esto es parte del cambio de mentalidad de la Unión Europea que os comento. Porque otra novedad importante es que han cambiado las sanciones por no cumplir los objetivos económicos de la Unión Europea. Como sabéis, desde que se creó la Unión Europea, se estableció que los países podían tener como máximo un 60% de deuda pública sobre el PIB. En caso de que la deuda pública fuese mayor del 60%, ese país sería sancionado con varios miles de millones de euros, en teoría. Esas multas nunca se pusieron porque la deuda pública de muchos países está por encima del 100%. Así que es imposible bajarla al 60% de un año para otro y por eso esas multas nunca se pusieron. El cambio que han hecho ahora es que el nuevo objetivo es reducir la deuda un 1% sobre el PIB al año si la deuda está por encima del 90% del PIB y un 0,5% al año si la deuda está entre el 60% y el 90% del PIB. Por ejemplo, un país que tenga una deuda que sea el 110% del PIB, el año siguiente la tiene que bajar al 109%, el año siguiente al 108%, etc. Es un objetivo, evidentemente, mucho más modesto que tener la deuda pública por debajo del 60%. Pero creo que va a ser más útil. ¿Por qué? Porque es algo realizable hasta por los políticos actuales. El país que no cumpla será sancionado con una multa de varios cientos de millones de euros en lugar de varios miles. También es una sanción más baja. Pero es más efectiva una multa de varios cientos de millones de euros que se pone que una de miles de millones que no se pone. Como os digo, yo creo que empieza a haber pequeños cambios de mentalidad positivos en la mentalidad de los políticos europeos. Para entender esto, creo que es muy importante tener en cuenta que los políticos en realidad son mucho menos poderosos de lo que cree la gente. Siempre que digo en algún vídeo, el foro de invertir en bolsa.info o las redes sociales, que hay que hacer algo como bajar el gasto público o fusionar ayuntamientos, alguno me decís en los comentarios que eso no va a pasar porque los políticos no querrán hacerlo. Entiendo esa mentalidad pesimista, pero está equivocada. Los políticos no son todopoderosos y las circunstancias les pueden forzar a hacer cosas correctas que si dependiera solo de ellos no las harían. Por ejemplo, creo que estamos todos de acuerdo en que los políticos no querían privatizar las cajas de ahorros ni ir a la cárcel por los delitos que cometieron al gestionarlas. Pero hace unos años las privatizaron y algunos fueron a la cárcel. Por cierto, los famosos 60.000 millones de euros de rescate a las cajas de ahorro se pueden y se deben recuperar, como os explico en este otro vídeo que os dejo por aquí. Si queréis un pequeño resumen de otras cosas positivas que han pasado últimamente, en las últimas semanas, os cito que Japón y Reino Unido han hecho bajadas fuertes de impuestos.
El primer ministro de Portugal ha dimitido por corrupción y por esto se adelantan las elecciones en Portugal, por ejemplo. Otra tendencia que creo que ha empezado a coger fuerza en 2023 y que tenemos que seguir en 2024 es la de la movilidad geográfica de empresas y personas, porque esto es algo que puede traer muchos cambios buenos. Un ejemplo de esto es el traslado de Ferrovial a los Países Bajos, que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. En Estados Unidos se están trasladando muchas empresas de Nueva York y Florida a otros estados con muchos menos impuestos, por ejemplo. Otro ejemplo de tema positivo para la movilidad geográfica de la población es que en España los empleados de justicia van a poder teletrabajar y los juicios van a ser telemáticos. En teoría, las empresas y las personas siempre han podido moverse de unos sitios a otros, pero en la práctica esto se ha hecho muy poco. Aparte del movimiento de personas de pueblos y ciudades pequeñas a las grandes ciudades que se ha hecho en las últimas décadas. Esto en su día tuvo sentido y fue beneficioso, pero actualmente vivir en las grandes ciudades se ha convertido en una de las principales causas de pobreza para mucha gente. Sé que mucha gente piensa lo contrario, pero yo estoy convencido que es así. Y por eso creo que debemos prestarle mucha atención a la movilidad geográfica de personas y empresas a partir de 2024. Vamos a hacer ahora un repaso a las principales divisas. El euro dólar está a 1,10 más o menos. Esta es una zona correcta tanto para que los europeos compremos acciones de Estados Unidos como para que los estadounidenses compren acciones europeas. La libra sigue estando barata, así que sigue siendo buen momento para que los europeos y estadounidenses compremos acciones en el Reino Unido. Vamos a ver ahora el IBEX 35, el Eurostoxx 50 y S&P 500. Este es el gráfico mensual del IBEX 35. Lo más importante es que la tendencia bajista que tuvo desde 2008 ya se ha roto y está en una nueva tendencia alcista. Creo que sigue habiendo empresas españolas que están baratas por fundamentales y son una buena compra para el largo plazo. Si el IBEX 35 sube a la zona de los 11.000 a los 12.000 puntos, entonces probablemente habrá mucha más gente queriendo comprar acciones españolas. Pero en ese momento habrá menos empresas españolas baratas por fundamentales y será más probable que haya una bajada de la bolsa. En su momento ya lo veremos, pero de momento quedaos con esta idea general. Por si no lo sabéis, os cuento que la mayoría de los índices no incluyen los dividendos que pagan las empresas. Como veis aquí el IBEX 35, que sí que incluye los dividendos, no está en 10.000, sino casi en 34.000 y en máximos históricos. Este es el gráfico mensual del Eurostoxx 50. También hay empresas baratas por fundamentales en Europa que son una buena compra ahora, aunque a nivel general es más probable que haya unos retrocesos del Eurostoxx 50, porque como veis aquí está en una resistencia importante. Si supera los 4.500 y llega a los 5.500, entonces muy probablemente mucha más gente querrá comprar acciones europeas, pero habrá menos empresas baratas en ese momento. Este gráfico del Eurostoxx 50 tampoco incluye los dividendos, por cierto. Y el máximo que veis en el año 2000 fue el de las burbuja de las telecos europeas en el año 2000, que os comento en algún vídeo como este de Telefónica que subí hace 2 semanas y os dejo por aquí. En esa burbuja de internet del año 2000 no compraron los verdaderos inversores de largo plazo, como ya sabéis, o deberíais saber. El S&P 500 está en una situación más especial porque está muy distorsionado por las grandes tecnológicas. Bueno, distorsionado o influenciado. Como veis ahí está en máximos históricos y podrían empezar a aparecer divergencias bajistas. Si la regulación de las grandes tecnológicas se mantiene, romperá ese máximo y seguirá subiendo. Y si la regulación de las grandes tecnológicas cambia, entonces el S&P 500 podría tener caídas relevantes. Así que lo que más influirá en el S&P 500 en 2024 será la regulación de las grandes tecnológicas. Pero recordad que yo no recomiendo nunca invertir en índices a largo plazo, sino en acciones, como os comento en este vídeo, os explico en este vídeo que os dejo por aquí. En resumen, sigue habiendo empresas baratas para comprar para el largo plazo, pero si las bolsas suben a esas resistencias que os he comentado, entonces probablemente lo más prudente será reducir las compras en esos momentos, aunque haya mucha gente diciendo que hay que comprar lo que sea y al precio que sea. Vamos ya con las noticias más importantes sobre la independencia financiera y los dividendos. Indra presenta plan estratégico en el primer trimestre de 2024. Parece que va a vender varios activos, incluso puede que la división de Minsight entera, para centrarse en defensa. Minsight es la división que hace las aplicaciones para bancos y todo tipo de empresas. La idea sería vender todo esto y centrarse en defensa. Como os comenté en el vídeo Telefónica la semana pasada, parece que se quiere crear una gran industria europea de defensa e Indra sería una de las piezas fundamentales de esa industria europea de defensa. En 2023 las telecos europeas han anunciado más de 80.000 despidos que en su mayor parte harán ya en 2024. Lógicamente esto debería mejorar su rentabilidad en los próximos años. Por cierto, hace muy pocos días Telefónica ha concretado los detalles de su ERE. Va a despedir hasta el 16% de la plantilla en España con un coste de 1.300 millones de euros antes de impuestos y a partir de 2025 le producirá un ahorro de 285 millones de euros al año. Es un plan con mejores condiciones para Telefónica que los de la década pasada. Abertis ha comprado la autovía entre Pamplona y Logroño y asienta en un nuevo negocio. Y alguno podéis pensar, ¿pero qué negocio es ese de una autopista o una autovía que no tiene barreras de peaje? Pero sí se cobra peaje.
No hay barreras de peaje, sino que los peajes se cobran directamente de los impuestos. Esto es lo que los políticos llaman autopistas gratis, que por supuesto no son gratis. Como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Para Abertis, que es de ACS, esto supone entrar en un nuevo negocio y me parece una buena decisión. Iberdrola se ha aliado con Abu Dhabi para invertir 15.000 millones en eólica marina e hidrógeno en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. Algunos me habéis preguntado que por qué no ha subido mucho la cotización al salir esta noticia. Y es porque realmente esto ya se sabía. Cuando las empresas presentan sus planes estratégicos, dicen que van a invertir 40.000 millones en los próximos años, por ejemplo. Pero en ese momento no se sabe en qué proyectos concretos los van a invertir. Si al año siguiente de presentar su plan, Iberdrola dice que va a invertir 7.500 millones en estos proyectos con Abu Dhabi, porque los otros 7.500 los pone Abu Dhabi, entended que esos 7.500 son parte de los 40.000 que había anunciado en su plan estratégico. Lo que hace ahora es concretar que de esos 40.000, 7.500 van aquí. Os dejo aquí el vídeo sobre el último plan estratégico de Iberdrola. Por otro lado, finalmente no va a fusionar su filial en Estados Unidos con PNM por las condiciones que han puesto los reguladores. Esto pues no es ni bueno ni malo, porque ahora los 11.000 millones de euros que supone esta operación los invertirá en otros sitios. Probablemente lo que hará será, o pues lo que parece en este momento, crear más plantas de eólica marina e hidrógeno en Estados Unidos. Y ha subido el dividendo a cuenta de 2023 un 12%, que es una subida muy buena. Probablemente el dividendo total de 2023 subirá alrededor de ese mismo 12%. Si me hayáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Facebook, Instagram, Twitter, etc.